Es la canción, entre comillas, es un poquito peligrosa, ¿no? Dice, quiero ser probado en fuego. Toma, toma lo que tú quieras. A veces cuando Dios empieza a meter mano en nuestra vida, volvemos atrás, ¿no? No, Señor, eso no. De ahí hasta ahí. Es peligrosa la canción, pero es necesario. Necesitamos ser probados por el Señor. Para ser aprobado, necesitamos ser probados por Dios. Amén. Toda prueba trae consigo la aprobación del Señor. Es bueno que el Señor nos pruebe con su fuego. El fuego expone y el fuego consume todo lo que nos sirve. Hay una anécdota que habla sobre los que trabajan con la plata. Cuando las personas no, los artífices que trabajan con la plata, ellos llevan la plata a un proceso de depuración y someten a plata al calor para que la escoria salga, y después tiene que pulir. ¿Sabe cuándo se dan cuenta que la plata está lista? Cuando la plata queda como un espejo. Cuando miras a la plata, el objeto de plata, y vos podés ver tu reflejo. Es cuando la plata está lista. Y es lo que Dios hace con nosotros. Como dice la canción, Él nos prueba, Él nos somete al calor de las pruebas, al calor de los problemas. Él saca la escoria y después Dios toma el trabajo de pulir nuestras vidas. Él lo pule hasta que la plata se vuelve como un espejo. ¿Y el espejo qué tiene que reflejar? La gloria de Cristo. Cuando Cristo mira nuestras vidas, el reflejo, cuando Dios mira nuestra vida, Él quiere ver el reflejo de Cristo. Por eso, lo que Dios hace en cada uno de nosotros. Amén. Así que dejemos que Dios meta mano en nuestras vidas. Y vamos a seguir con el estudio de esta noche. Vamos a hablar sobre el orden de las lenguas y el orden de la profecía en el culto. Y bueno, todo eso es la mano de Dios puliendo, enseñándonos, guiándonos a cómo debemos llevar adelante el orden del culto y la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Pablo, como siempre, trata de ordenar un poquito el desorden. La iglesia de Corinto, como venimos hablando casi todos los cultos, casi todas las reuniones, es una iglesia que tenía muchos dones, pero una iglesia que no tenía orden, y ese desorden a causa de la carnalidad. Cuando los dones son operados bajo la carne, es un desorden. Y Pablo establece por medio del amor, por eso que habla todo un capítulo hablando sobre el amor. Pablo establece que el uso del don por medio del amor edifica. Los dones bajo la carne es un desorden, no deja absolutamente nada y divide. Pero los dones del Espíritu, operado bajo el amor, edifica. Amén. Vamos a partir del versículo 26. ¿Qué dice? Ahí está el texto, versículo 26. Vamos a empezar. Cuando nosotros hablamos del orden, ¿no? Y Pablo empieza a hablar sobre el orden de la profecía, el orden de las lenguas y todo eso, el orden del culto. Mientras yo preparaba, me vino a mente la palabra liturgia. ¿Ok? La palabra liturgia, ¿qué sería? Es el orden del culto. Es cómo ponemos cada actividad en el culto. Y cada iglesia, cada congregación, en diferentes épocas tiene una cultura. Y dependiendo de esa cultura, es cómo hace la liturgia. Por ejemplo, nosotros que estuvimos en África varias veces, nos damos cuenta que el culto o la reunión del culto africano dura horas. Dura 3, 4 horas. Hay de todo. Está la alabanza, que es muy efusiva, y la alabanza y dale, que dale, y la ofrenda dura también, a veces dura media hora, 40 minutos, la ofrenda, porque para ellos la ofrenda todo es un ritual. Después está algún testimonio, después tiene alguna palabra de algún hermano, después tiene el coro de las mujeres, el coro de los jóvenes, el coro de los niños, después la palabra, y después la oración final. Y cuando nos damos cuenta, el culto pasó 4, 5 horas. Toda esa liturgia, ese orden tiene que ver con la cultura.
Yo vengo de una iglesia tradicional donde el orden es muy estricto. Está la oración de entrada, después está, ¿no?, la lectura de un salmo, se canta un himno, después ora o se intercede por los problemas, después la adoración de los jóvenes, después el coro de los más grandes, después la predicación, la oración por los enfermos, ¿no? Yo ya sé el orden porque ya son muchos años de participar. Y entonces cada iglesia, cada cultura tiene su liturgia. Bueno, la iglesia de Corinto, como las iglesias de la época, también tenía una liturgia. El problema no es la liturgia. El problema es cuando la liturgia saca de contexto la obra del Espíritu Santo. Y lo que Pablo está tratando de ordenar aquí es que todo lo que se hace en la iglesia tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de todo lo que se hace? Edificar, construir. Acuérdense, cuando hablamos de la palabra edificación, estamos hablando de construcción. Cada vez que vos venís a la iglesia, cada vez que adorás, cada vez que se lee la palabra de Dios, cada vez que se oran por tu vida, todo está construyendo sobre tu vida. Y ese es el objetivo. La adoración, la palabra, la lectura bíblica, todo es como un embudo, ¿no? Todo va yendo hacia un propósito. ¿Y cuál es el propósito? La iglesia crezca. Que la iglesia crezca. Amén. Entonces Pablo establece eso bien firme en ese final del capítulo 14. Versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cuando Pablo está diciendo, cuando ustedes se congregan, ¿no?, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Tenemos que entender acá, importante. Pablo dice cada uno de vosotros, o sea, en la iglesia de Corinto, o sea, tenía varios momentos del culto, como nosotros tenemos, ¿no?, el tiempo de adoración, la lectura de la palabra, la exposición de la palabra, después se ministra, después ora por los enfermos. Bueno, Corinto tenía también ese orden. Pablo está diciendo, cada uno de vosotros tiene salmo. ¿Qué era el salmo para la iglesia primitiva? El salmo eran los cánticos. ¿Ok? En la iglesia primitiva, ellos cantaban los salmos. Ellos cantaban los salmos. Los salmos era considerado el himnario de Israel. En la época de Jesús, en la época de los discípulos, la iglesia primitiva, se cantaban los salmos. Entonces, cuando ellos dicen, cada uno de vosotros tiene un salmo, quiere decir, cada uno de vosotros tiene canciones, que eran los salmos. Ellos cantaban literalmente la palabra de Dios, que eran los salmos. Por eso, no sé si muchos se dieron cuenta, cuando leen los salmos, hay instrucciones de canto. Hay instrucciones de canto, del coro, ¿viste? La división de las voces, ¿ok? Porque ellos cantaban. Los salmos eran literalmente el cántico de los judíos. Tiene doctrina. ¿Qué es la doctrina? Es la base central donde se enseñan las verdades fundamentales y elementales de la fe cristiana. La resurrección, el sacrificio expiatorio de Jesucristo, la fe, el nacimiento de Jesucristo, la muerte, la venida de Jesucristo. Todas esas bases elementales se enseñan en la doctrina. Hoy, en nuestro contexto, ¿qué es la doctrina? Es la predicación y la exposición de la palabra. Cuando el pastor expone la palabra de Dios cada sábado, eso, por así decirlo, es doctrina. Porque cada predicación tiene que tener 3 elementos fundamentales, según enseñan los teólogos. Cuando se enseña doctrina en la iglesia, que es la predicación, tiene que contener la predicación, Jesucristo, la fe y el obrar del Espíritu Santo. Entonces, cuando Pablo está hablando de doctrina, él está hablando de eso. Que la doctrina tiene que tener esas 3 cosas. Sea lo que sea la prédica, sea cual sea la temática de la predicación, tiene que envolver esas 3 cosas. La fe, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, cada uno de vosotros tiene salmo, canciones, adoración. Cantamos las canciones en adoración, en espíritu, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Los que adoran en espíritu y en verdad. Cuando nosotros nos ponemos delante de Dios para cantar y adorar, lo tenemos que hacer con espíritu. Tenemos que hacerlo en verdad. ¿Qué es eso? Es realmente, lo estoy haciendo en serio. Doctrina es las bases elementales de la fe
Porque por el oír la palabra de Dios viene la fe. Cuando oímos la palabra de Dios, distribuida en la enseñanza del Espíritu Santo, la vida de Jesucristo, y elevar la fe, eso nos fortalece como iglesia. Y después tiene lengua. ¿Qué es la lengua? Lengua, revelación, interpretaciones. Es la manifestación de los dones del Espíritu Santo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí, cuando ustedes reúnen hay un orden. Adoración, predicación de la palabra expositiva, donde esa palabra nos da la base elemental de la fe, donde nosotros crecemos por oír la palabra, pero también los dones del Espíritu Santo, lenguas, revelación, interpretación. Vemos aquí vemos aquí la Trinidad bien explícita aquí. Salmo, adoración a Dios. Doctrina, la vida y la obra de Jesucristo, que era la doctrina de los apóstoles. Y las lenguas, revelación, interpretación, es la presencia y el poder del Espíritu Santo actuando en la iglesia. Entonces Pablo está estableciendo, ¿y qué dice? Hágase todo para edificación. Es como yo decía al principio, tiene que ser un embudo donde la adoración, la exposición bíblica, los dones del Espíritu Santo operando bajo la dirección de la palabra, siempre el Espíritu Santo va a operar bajo la dirección de la palabra, todo eso tiene un propósito, edificarte a vos, edificar tu vida, que vos crezcas. Cuando vos salgas de ese lugar, cuando vos salgas del culto, tenés que salir con algo específico de parte de Dios. La iglesia, que el cuerpo de Cristo, nosotros como líderes tenemos que proveer para la iglesia eso. Tenemos que proveer que la iglesia adore. Tenemos que proveer que la iglesia reciba alimento sólido por medio de la doctrina, que es la palabra elemental de Cristo. Pero también tenemos que proveer, ¿no?, por medio de la búsqueda de llevar a la iglesia a buscar los dones del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque son herramientas para la edificación del cuerpo. ¿Amén? ¿Hasta acá vamos entendiendo? Perfecto. Versículo 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea eso por dos, o lo más tres, o por turno, y uno interprete. Otra vez aquí, bueno, el pastor explicó muy bien la semana pasada y el apóstol vuelve a enfatizar. ¿Por qué? Porque era un problema que la iglesia de Corinto tenía. Les encantaba hablar en lenguas, les encantaba lo extraordinario, lo espectacular. Pero Pablo está diciendo, orden. Pablo está diciendo, eso de que todo el mundo habla en lenguas juntos trae confusión. Porque llega una persona nueva en la iglesia y no entiende absolutamente nada. Pablo está muy interesado en cómo la iglesia edifica a los que están, pero también a la gente nueva. Pablo está diciendo aquí, orden. Y si no hay quien interprete, Pablo va a decir que se calle los que hablan en lenguas. Tenemos que entender algo muy importante. ¿Para qué el uso de las lenguas? El don de lenguas es un don para edificación personal. Pablo no está restringiendo las lenguas. Pablo, después al final del capítulo, nos anima a hablar en lenguas. Pero las lenguas edifican a la persona en su devocional privado. Las lenguas es muy importante. Como les dije en algunos estudios pasados, es muy importante el don de lenguas para la batalla espiritual. En un momento de tentación, en un momento de prueba, las lenguas te están edificando interiormente. Dice que Pablo dice que su deseo, ¿no?, cuando él escribe a los efesios, dice que el deseo de él, ¿qué es? Es que los efesios sean fortalecidos en su hombre interior. Entonces el uso de las lenguas en nuestro devocional privado nos edifica espiritualmente, nos edifica interiormente ante un momento de batalla espiritual, un momento de tentación. Amén. Pero en la iglesia de Jesucristo, cuando nos reunimos para adorar públicamente, salvo que haya a alguien que interprete las lenguas, el apóstol Pablo dice, no hablen en lenguas. Para que la persona nueva, para los nuevos en la fe, que no se confundan y que no sean de tropiezo. ¿Ok? Amén. Si no hay, 28. Y si no hay intérprete, cállese en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Ok? Reforzando la idea, el don de lenguas, en mi espíritu, habla con el Espíritu de Dios. ¿Ok? El don de lenguas no es para mostrar lo extraordinario que lo hacemos, es para mi espíritu, para con Dios. Pero cuando Dios tiene un mensaje específico y quiere, a través de los dones de lengua, hablar a la congregación, Dios va a levantar un intérprete para que toda la iglesia sea edificada. Amén.
Tenemos que entender acá. El contexto que Pablo está hablando es el contexto del culto público. ¿Ok? Otra vez quiero aclarar. No, Pablo dice y afirma el don de lenguas para la vida devocional privada, en tu casa, cuando vas a estar solo, habla en lenguas. Habla en lengua todo el día si quieras. Porque eso es muy bueno para la edificación personal. Pero en el cuerpo de Cristo, salvo que haya un intérprete, Pablo dice, callen, la iglesia hable para sí mismo y para Dios. ¿Amén? Sí. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Ok? Es muy importante entender aquí que Pablo da un énfasis muy especial a la profecía, por la naturaleza de la misma. La profecía edifica el cuerpo. La profecía exhorta, anima y consuela. La profecía exhorta al andar de la iglesia. La profecía anima para que podamos seguir en frente. La profecía nos muestra muchas veces el futuro para que podamos prepararnos y que nos hace entender cómo tenemos que movernos de acá para adelante. Pero Pablo dice que aunque sea la profecía, tiene un orden. Y que la profecía en sí no es, no puede haber un culto de profecías. Lo que Pablo nos enseña, y los teólogos, ellos están casi todos de acuerdo que no se puede ver un culto de profecía donde no hay palabras, donde todo el culto, todo el mundo le profetiza. Pablo establece que eso no puede estar, sino que hay que ver un orden. Y los demás juzguen. ¿Quién son los demás? Los líderes. ¿Ok? El procedimiento correcto de la profecía dentro de la iglesia no es que cada uno se levante, y cada uno dice al otro, no. Cuando alguien tiene una profecía, tiene que hablar con las autoridades de la iglesia, tiene que hablar con los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia van a juzgar. ¿Qué significa juzgar? Aquí la palabra juzgar no significa emitir sentencias solamente. La palabra juzgar tiene que ver con discernimiento. Porque no toda persona que se levanta con un mensaje profético, ese mensaje es de Dios. Por eso el liderazgo de la iglesia, ¿qué son los líderes? Son personas más experimentadas en la fe, con más experiencia en la fe, que van a saber discernir, porque están cerca de Dios. Entonces van a discernir si la palabra profética realmente es de Dios. Y si la palabra profética es de Dios, se transmite a la iglesia y toda la iglesia es edificada. Amén. Sigue. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Pablo lo que nos está enseñando es que el Espíritu Santo, en nuestro contexto, no posee las personas como el demonio posee una persona. Cuando el demonio posee una persona, él entra, invade. El Espíritu Santo no hace eso. Por eso ninguna persona puede decir, no, yo fui tomado por el Espíritu Santo y tuve que decirlo. No existe eso, no existe. En el cuerpo de Cristo no hay. Porque después del mismo versículo Pablo dice que el espíritu del profeta es sujeto al profeta. ¿Qué quiere decir? El profeta tiene dominio propio. Y ninguna persona puede decir una profecía sin estar bajo la autoridad de los líderes de la iglesia. Reforzando la idea, si alguien llega para vos y te dice, mi hermano, tengo una profecía para vos, el procedimiento tuyo, correcto, es que vos le digas a ese hermano, esa palabra lo tenés que hablar a los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia van a juzgar esa palabra, y si los líderes de la iglesia juzgan que esa palabra viene de Dios, entonces esa palabra es para mí. Si no, no me lo digas. Porque hay muchos falsos maestros y muchos falsos profetas andando por ahí, tratando de levantarse a sí mismo, confundiendo el cuerpo de Cristo, dividiendo el cuerpo de Cristo. Y te puedo decir algunas experiencias que tuve experiencias de gente que me vino a decir cuál era la mujer que Dios tenía para mí. No, porque Dios me dijo que tal fulana es para vos, y mentira, no, nunca fue para mí. Una persona, no, porque en ese año Dios te va a dar una gran bendición, y en ese año, justo en ese año, no pasó nada en mi vida, porque no era de Dios. Porque hay personas que se atribuyen profeta y sienten algo raro y creen que eso es del Espíritu. No, el Espíritu no trabaja de esa manera. El Espíritu tiene un orden. ¿Y cuál es el orden? El Espíritu Santo, edificar al cuerpo de Cristo. ¿Y cómo Dios lo hace?
por medio de los líderes de la iglesia. Por eso la iglesia tiene un liderazgo, porque el liderazgo discierne. El liderazgo va a juzgar, va a poner la palabra a prueba. Y si la profecía es de Dios, se va a cumplir. Y los líderes van a estar en el mismo sentir. Cada vez que Dios pone un sentir en el corazón de alguien, ese sentir, si es de Dios, realmente, si Dios lo puso, se va a confirmar con el sentir que Dios puso en el corazón de los líderes. Porque Dios, si Dios quiere hacer algo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y cuando Dios quiere hacer algo, Él mueve todo para hacerlo. Así que si tenés algún sentir en tu corazón, no te apures. Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. No te preocupes, no te apures en tratar de forzar la cosa. El deseo que Dios puso en tu corazón, Él va a poner también en el corazón de los líderes y todo se va a dar y todo se va a cumplir. Amén. Porque podéis profetizar todos, uno por uno. Acá vamos a entender algo muy importante. Tenemos que entender que la iglesia de Corinto era una iglesia grande, pero era una iglesia que era en casas. ¿Ok? Era una iglesia que estaba en casas. Y una casa se reunía aproximadamente 10 personas, 15 personas. Entonces, podían tener varias personas que profetizaran y todo. Pero ese mismo contexto no se aplica a nuestro contexto. Imagínate una iglesia de 50 personas y todo el mundo que quiera profetizar, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Entonces Pablo dice, porque podéis profetizar todos, en ese contexto de Pablo, en ese contexto. Pero lo ideal que sería, que si hay personas con los dones de profecía, 2 o 3 personas, hablan con el pastor, hablan con los líderes, y por orden se transmite la palabra de Dios si realmente es de Dios y la iglesia es edificada. Pero para el contexto de la iglesia de Corinto, Pablo dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, para que todos sean exhortados. Pero acá se aplica siempre el mismo principio, orden. No atropellarse uno al otro, porque no, yo tengo que dar la palabra que Dios me dio. No, orden. Habla uno de parte de Dios, los líderes lo juzgan, habla otro de parte de Dios, los líderes disciernen, y si es de Dios, se transmite y la iglesia aprende y que la iglesia es edificada, es exhortada y es consolada. Amén. Es un poco reiterativo porque era un problema muy, muy grave que la iglesia tenía. Atropellarse. Cada uno quería ejercer su don pasando uno por arriba del otro. Pero en el amor no funciona así. El amor trae orden y paz. Porque como dice el apóstol Pablo, Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Amén. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Dominio propio. ¿Ok? Porque si el profeta de Dios, si Dios le habló, él sabe que Dios le habló. Entonces no tiene ningún drama en esperar su momento para hablar con los líderes, para profetizar, para ejercer su don. Porque sabe que Dios le habló. Cuando realmente una persona escucha a Dios, el Espíritu Santo da testimonio y esa persona no tiene ningún problema en esperar, no tiene ningún problema en esperar el momento de Dios para hacer o decir algo que Dios le haya dicho. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y es increíble, porque todos esos capítulos me tocan a mí, ¿viste? Tengo que explicar yo por qué las mujeres tenían que callarse en la congregación. Y yo decía hoy allá, si me equivoco, ¿sabe qué? Si yo me equivoco, las mujeres me van a caer encima. Lo voy a explicar bien. Bueno, en la iglesia de Corinto había mucha influencia judía, porque había muchos judíos en la iglesia, ¿ok? Bueno, ¿cómo funcionaba la sinagoga? La sinagoga, los hombres se sentaban por un lado y las mujeres se sentaban por el otro. Cuando alguna mujer no entendía algo y por ahí el marido estaba en la otra punta y si la mujer interrumpía el que estaba hablando, era reprendida severamente. Pero ¿qué pasa? La iglesia de Corinto, la mayoría de las mujeres
no eran mujeres judías, eran mujeres que se habían convertido de la vida del mundo. Entonces, ¿qué pasaba? Es muy probable que en la iglesia de Corinto también había esta división. Las mujeres sentaban de un lado, los hombres sentaban del otro. ¿Y qué pasaba? Las mujeres eran muy alborotadoras. Cuando se daban una profecía, porque ese contexto que Pablo está hablando en el contexto de la profecía. Cuando hay alguna profecía en la iglesia, Pablo está diciendo, no interrumpan, no hagan alboroto. Porque ellas tenían la costumbre, el marido estaba en la otra punta, había una profecía y ellas no entendían, entonces empezaban a gritar, empezaban a alborotar, che, pero yo no entendí, ¿qué se dijo? Fulano de tal, explícame. Y era un descontrol, era una bolsa de gato. Entonces, bajo ese contexto de la profecía, Pablo está diciendo, mujeres, no interrumpan, no sean alborotadoras. ¿Ok? Era ese contexto. Pablo no está diciendo que la mujer no podía hablar, ¿no? Como el texto, uno lo lee a primera vista y parece eso, pero dentro del contexto, era un contexto de alboroto. Pablo no quería que la mujer interrumpiera la enseñanza, interrumpiera la profecía. Por eso es que él dice, si ustedes no entienden algo de la profecía, pregunten a su marido en casa, pero no interrumpan porque es una bolsa de gato. Imagínate todas las mujeres, una le preguntando a su marido, hablando, y no solamente eso, empezaban a charlar. ¿Viste? A veces cuando nosotros llegamos el sábado acá, y está el grupo de alabanza acá esperando, adorando, y empiezan a llegar los hermanos y empiezan a charlar entre sí, y entonces está un grupo queriendo adorar y está otro grupo queriendo charlar porque se están saludando y no se entiende nada. Entonces tiene que la pastora o el líder decir, che, hermanos, vamos cada uno tomando su asiento, vamos juntos todos en el mismo enfoque a adorar a Dios. Bueno, era eso lo que Pablo está diciendo, enfoque. En nuestro contexto, en la cultura de Pablo, en ese tiempo, la mujer no tenía el papel que hoy las mujeres tienen, por una cuestión de cultura. Pero ¿cómo se aplica eso a nuestra cultura? Cualquier persona, sea mujer o sea hombre, que interrumpe el servicio y alborota el servicio es lo mismo. Acá no es un asunto de que la mujer sea menos, era un asunto de la cultura de la época. La mujer tenía o cumplía otra función. Pero en esta cultura de hoy, si un hombre se levanta en la iglesia y interrumpe la palabra del pastor, sea cualquiera, está mal. Eso es lo que Pablo está enseñando. No interrumpir. O sea, porque hay un mensaje específico de parte de Dios y nosotros tenemos que hacer que ese mensaje llegue. Ahora, si el pastor está predicando algo muy importante y la gente empieza a interrumpir, sea un hombre o sea una mujer, el mensaje no se llega, se confunde, las personas no entienden. Es muy difícil captar la atención, ¿no? 20 minutos acá usted sentado y muchas veces después de 20 minutos tu mente ya está en otra. Ahora, imagínate si a pesar de eso cada uno habla lo que quiera, se conversan entre sí o interrumpen, no se entiende nada. Tenemos que entender que hay un propósito y eso es lo que Pablo está diciendo. El propósito del culto, que es crecer. El propósito del culto es que vos salgas de la iglesia fortalecido. Que tu mente esté concentrada en recibir lo que Dios tiene para ti. Y nuestra mente es complicada porque nos distraemos fácil. Ahora, si además de eso hay alboroto, si además de eso, sea varón o sea mujer, conversamos, no prestamos atención, empezamos a preguntar uno al otro en el medio de la palabra, no se entiende nada, no se cumple el objetivo, ¿entendés? Y vos o cualquier persona salí de la iglesia y no recibiste nada. Entonces lo que Pablo está diciendo acá, enfoque. Entonces Pablo está diciendo a las mujeres, cuando alguien esté enseñando, cállese, escuche y presta atención a lo que Dios quiere hablar contigo. Para nuestra cultura es lo mismo, para el hombre y para la mujer. Presta atención, no te distraigas, escuche la palabra porque para vos. El pastor, sea quien sea que esté predicando aquí, tiene un propósito, edificarte a vos, porque vos tenés que crecer. Es eso. Amén. No es que la mujer tiene un papel muy importante dentro de nuestra sociedad actual. La libertad que la mujer tiene hoy es mucho mayor que la libertad que tuvo en la época de Pablo. Pero no significaba que la mujer sea menos, sino que la cultura de la época era diferente a nuestra cultura de hoy. Pero se aplica tanto al hombre o a la mujer.
de no interrumpir, de que nuestra mente esté enfocada en recibir lo que Dios tiene para que todos nosotros crezcamos. Amén. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Acá que es indecoroso que una mujer hable en la congregación, es exactamente lo mismo, es indecoroso que la mujer interrumpa. ¿Ok? Porque las mujeres de Corinto eran complicadas, interrumpían, alborotaban, discutían en pleno culto y no se entendía nada. Entonces Pablo está estableciendo un orden. Amén. Hermanos, sobre eso, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿El pastor quiere acotar algo? Si, por ejemplo, Centro Cristiano Calidad de Vida tendría un grupo de jóvenes universitarios que son complicados, contenciosos, ¿no es cierto? Y cada vez que se predicara o se diera profecía, los jóvenes discutieran, el rótulo sería: jóvenes callen en la congregación. O sea, no es por un asunto de género, es por un asunto de la dificultad que traían. Podían ser mujeres, como podían ser jóvenes, como podrían ser ancianos. No tiene que ver con un asunto de género. Amén. Amén. ¿Alguien más quieren acotar algo o preguntar? ¿Sí? Bueno, quería acotar algo que me olvidé, que dejé pasar. Cuando hay una profecía en el cuerpo de Cristo, hay dos estándares importantes a la hora de entender la profecía, ¿no? Hay dos estándares por los cuales se juzga y me gustaría decirlo para no dejar pasar. El primero es que un estándar que muestra que la profecía es de Dios, es que la profecía que viene de Dios siempre tiene que ver con la palabra revelada y establecida por Dios. O sea, Dios no se contradice a sí mismo. Cuando hay una profecía que va en contra de los principios de la palabra de Dios, no es de Dios. ¿Ok? Y es muy importante porque no importa cuál rango ocupa la persona dentro de la iglesia. No importa si es un misionero, si es un pastor, si es un apóstol, lo que sea. De hecho, el apóstol Pablo dice, si algún ángel del cielo predica cualquier cosa que no tiene que ver con el evangelio, es maldición. O sea, una profecía, cualquier manifestación dentro del cuerpo de Cristo tiene que ver con la palabra, tiene que estar fundamentada con la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando en el Pentecostés, y es muy importante aclarar, por la primera vez la iglesia recibe los dones, recibe el don de lenguas, nadie entendía nada. El apóstol Pedro, ¿qué hace? El apóstol Pedro fundamenta lo que estaba pasando. Por eso el apóstol Pedro cita lo que pasó en el libro de Joel capítulo 2. Él habla que lo que está pasando es una promesa que está siendo cumplida para ese tiempo. Entonces, la profecía tiene que estar completamente arraigada en la palabra de Dios. Amén. Y el segundo estándar que tiene que ver con la profecía tiene que ver con el acuerdo. El acuerdo. Hay algo que se repite 6 veces en toda la Biblia, que dice que por boca de 2 o 3 testigos será decidido todo el asunto. ¿Ok? Entonces era algo que los judíos y Pablo enseña, el acuerdo. Por eso es que no se puede una persona levantarse, no, yo tengo la palabra de Dios. Por más que Dios lo use la persona con un don, yo me puedo equivocar. La persona se puede equivocar. Por eso, siempre cuando algo viene de Dios, viene por medio del acuerdo. Guarde muy bien esos dos estándares, la palabra de Dios y el acuerdo. Siempre los líderes del cuerpo de Cristo van a estar de acuerdo cuando una profecía viene de Dios. Amén. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Acá Pablo está reafirmando su autoridad, porque muchos de los corintios no creían en la autoridad de Pablo y lo discutían y peleaban la autoridad de Pablo. Pero Pablo está diciendo, ¿acaso de ustedes me salió la palabra o la palabra fue yo lo que lo llevó a ustedes? Pablo está diciendo, después él completa la idea, versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que
os escribo son mandamientos del Señor. Bueno, la palabra salió de ustedes. Si ustedes son espirituales, ustedes tienen que reconocer que quien les llevó la palabra fui yo. Y esa palabra viene de Dios. En otro texto, Pablo también dice que el espiritual juzga todas las cosas. El hombre, la mujer espiritual discierne todas las cosas. Amén. Mas el que ignora, ignore. ¿Qué quiere decir? El que quiere pelear, el que quiere hacer la vida imposible, pastor, es un ignorante. Así que, hermanos, procurad profetizar. Y no impidáis hablar los dones. Y no impidáis en hablar lenguas. O sea, otra vez, como que Pablo está dando un resumen de todo el capítulo 14. Las profecías cumplen un papel muy importante en la edificación del cuerpo. O sea, que debe haber los dones de profecía. Pero después Pablo también dice, no impidan las lenguas. ¿Ok? Que Pablo dice que las lenguas no se deben hablar en público sin tener un intérprete, no significa que Pablo está prohibiendo, sino que Pablo está dando un orden. Edifíquense en su vida devocional, hablen en lenguas. Pero la profecía edifica al cuerpo. Pero háganse todo decentemente y con orden. Y vamos a cerrar ese tema, ¿no? Todo tiene que ver con eso, iglesia, es bendecirte a vos, es que vos salgas con un concepto claro de lo que Dios quiere hacer con tu vida. La adoración, la administración de la palabra, los dones del Espíritu, todo está empapado de Cristo para que vos crezcas. La palabra dice que el deseo de Dios es que podamos formar, ¿no?, y preparar a los santos para la obra de ministerio. Dios tiene un propósito para tu vida. ¿Y cuál es el propósito para tu vida? Que a través de vos las personas conozcan a Cristo, que las personas sean bendecidas, que vos seas un canal de bendición para todos los que te rodean. Por eso los jueves tenemos estudio bíblico, los sábados hay un culto de adoración y la palabra que se ministra. Por eso hay un discipulado que se hace los sábados para las mujeres, los viernes para los hombres. Todo lo que está hecho en el cuerpo de Cristo está pensado para que vos crezcas. Entonces, no permita que nada te desvíe. No permite que nada robe tu atención. Desarróllense todo lo que Dios puso en tu vida. Busque los dones del Espíritu. Pero entienda que los dones no son para que vos sobresalgas. Los dones son para que bendigas a otro. Todo es más completo cuando lo que Dios ponga en tu vida sea para bendecir a otros. Y esa es la idea. Cuando ese espíritu es el que está en la iglesia de Cristo, la iglesia es una máquina. Cuando ese espíritu es el que opera en nosotros, el pensar en el otro, es que no importa el don que tengo, pero que el don sea usado para beneficiar a los que me rodean, para cubrir, para bendecir, para levantar al otro, para exhortar. Nosotros somos una máquina, pero cuando los dones se usan para beneficio personal, para que yo muestre lo que sé hacer, la iglesia no cumple su papel. Así que yo quiero animar y quiero desafiar a la iglesia a través de ese estudio, de esa palabra, que podamos buscar los dones. Lo necesitamos. Y vemos ya Dios empezar a obrar, ¿no? Dios ya está obrando en el cuerpo. Estamos viendo los dones levantándose en el cuerpo de Cristo. Así que pida al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer con mi vida? ¿De qué manera puedo yo ser de bendición para el cuerpo? ¿De qué manera puedo servir a la iglesia con los dones que tú has puesto en mi vida? Que a vos te pongas como disponible para Dios y disponible para tu hermano. Que Dios te use, que Dios te levante, que la iglesia crezca y que podamos cumplir el plan de Dios para ese lugar como personas y como cuerpo. Ese es el deseo de Dios. Amén. Quiero invitar a los hermanos que se pongan de pie. Vamos a pedir al Señor. Querida iglesia, queremos dar un resumen de lo que sería el capítulo 14, que el apóstol Pablo nos está hablando sobre el orden adecuado de las lenguas y la profecía dentro del cuerpo de Cristo. El don de lenguas
Pablo nos anima a usar el don de lenguas más en nuestro devocional privado, ya que el don de lenguas es para edificación personal. Cuando usamos el don de lenguas en la congregación, siempre tiene que estar acompañado con algún intérprete, porque cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, siempre tiene que edificar a todos. Siempre lo que se haga tiene que edificar a toda la iglesia. Ya el don de profecía, Pablo nos enseña que debemos usarlo, y ese don tiene mucho más valor que las lenguas en la congregación, porque ese don edifica a todos. Por eso Pablo da mucho más valor, más que al don de lenguas, al don de profecía dentro de la iglesia. Pablo sí nos insta a no menospreciar las lenguas, pero las lenguas es para edificación devocional y privada.